Aquí estamos con el video número 3 y de la misma manera que en el video número 1 hablamos de las conquistas de los derechos individuales, aquellos que proponían el liberalismo, aquellos que enfrentaban al absolutismo, aquellos que hacían descubrir a las personas los derechos vinculados claramente a su libertad de expresión, su libertad en búsqueda de la felicidad, la dignidad de la persona, al que no podía ningún poder político violentar los derechos individuales. Bueno, a todo eso que de alguna manera las revoluciones liberales burguesas trataron obviamente de conquistar y ofrecer, como la francesa para el mundo todo. No olviden el título, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del hombre, de todo el mundo, el genérico ahí de todo el mundo, del ciudadano y del mundo. Bueno, a esa conquista habrá que sumar nuevas conquistas que van a aparecer muy especialmente a partir del escenario de la primera mitad del siglo XIX. Aquella época de restauración, de la que hablamos en el video número 2. ¿Y qué está pasando allí para que yo hable de una segunda conquista? Bueno, si en la primera los derechos individuales estaban sostenidos claramente en la libertad, habría que preguntarse también qué pasaba con la justicia social. Es decir, libertad y justicia siempre deben estar en tensión, en búsqueda, en equilibrio. Sin irnos de tema, si yo pienso en la Revolución Inglesa, tuvo mucho en sostener el planteo de la libertad frente a la monarquía absoluta, pero en la medida en que la aristocracia se logró entender con la burguesía, claramente no lograron avanzar mucho en el tema de la justicia. Recuerden que habíamos dicho que Juan Pobre seguía siendo pobre y probablemente más pobre que nunca. Y al revés, en el caso de la Revolución Francesa, cuando se avanzó mucho en el tema de la justicia, hay veces que uno piensa cuánto se corrió en riesgo la libertad. Si pensamos, por ejemplo, en la guillotina, si pensamos, por ejemplo, en la condena rapidísima a aquellos sospechosos de atentar contra la revolución, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es un difícil equilibrio entre libertad y justicia. Si de última la revolución liberal burguesa trajo a la historia de la humanidad el tema de los derechos individuales y vinculados estos al tema de la libertad, este video tiene que ver con otra búsqueda, que se podría decir que es una prolongación, que es la búsqueda de los derechos vinculados a la justicia. ¿Y qué tanto habría que sostener la justicia? Bueno, en parte en buena medida por lo que estaba pasando, y ya comentamos también en el video número 2, con respecto al avance de la revolución industrial y al desarrollo del capitalismo. Sin duda, la sociedad de la primera mitad del siglo XIX terminó ofreciendo claramente una sociedad europea muy injusta. Ustedes trabajaron con ejemplos inclusive de las condiciones de trabajo, de explotación social que existía en Inglaterra, la gran industrializada, y los demás países. El asunto está en que no era difícil ver las injusticias sociales que el nuevo tipo de producción había traído y en el que había depositado al naciente proletariado. Eso no era difícil. El tema era cómo cambiar la sociedad. En este sentido, los primeros que se comenzaron a preocupar por esto provenieran de distintos sectores sociales, no necesariamente del proletariado, inclusive la mayor parte de los pensadores no tenían que ver con el proletariado, sí se preocuparon por ver esa situación y empezaron a soñar una sociedad diferente, sostenida obviamente en valores comunitarios que pudiera alcanzar a todos. De ahí
como van a tener el nombre de socialistas, de primeros socialistas, preocupados por las cuestiones sociales y mejorar la vida y el trabajo del obrero. Claro que de la injusticia al sueño se salteaban un camino bien desconocido hasta el momento, que era, bueno, cuál era el camino que había que seguir para alcanzar esa sociedad más justa. Con el paso del tiempo, otros vendrán, mirarán hacia atrás, mirarán la primera mitad del siglo XIX, sobre todo las primeras décadas, y dirán, bueno, aquellos primeros socialistas soñaban con una sociedad mejor, soñaban con un mundo de utopía, de sueños, ¿tá? Pero no decían cómo llegar a la nueva sociedad. De ahí que hasta peyorativamente los llamaron socialistas utópicos. Lindos sueños, buenos sueños, grandes sueños, pero no dicen cómo llegar a ellos. Esa aparición de los primeros socialistas, sin duda, tiene el beneficio de que empezó a cuestionarse el funcionamiento de la sociedad capitalista, por lo menos para encontrar soluciones. Y es ahí que, en la medida que van transitándose las primeras décadas del siglo XIX, también van a empezar a aparecer otras doctrinas que también llamaremos, al igual que la anterior, llamaremos doctrinas socialistas. Y es así, muchísimo más preocupadas en ver si pueden descubrir el camino para la construcción de una nueva sociedad. Estas aparición de nuevos planteos socialistas a veces los conocemos con el nombre del anarquismo, que es un socialismo, y el otro que generalmente denominamos marxismo, por la influencia que tuvo en cuanto al análisis del tema Carlos Marx. También se puede conocer con el nombre socialismo histórico, materialismo dialéctico, etcétera, etcétera, socialismo científico, pero es el marxismo. En tal caso, las dos doctrinas, anarquismo y marxismo, son socialistas y están en la búsqueda de tirar abajo la sociedad capitalista, con la que entienden no se puede negociar, y construir una nueva sociedad. Le declaran la guerra a la sociedad capitalista. Especialmente Carlos Marx habla de una destrucción inevitable, pero que no había que sentarse a esperar que cayera solo ese capitalismo, sino que había que participar en su destrucción. Para el caso del marxismo, claramente la forma en cómo llegar a él partía de la base de que esa sociedad capitalista no iba a poder sostenerse. La explotación del hombre por el hombre, claramente fundamentada en lo que él llamaba la plusvalía, que no tiene nada que ver con las ganancias, sino que sencillamente es el valor del trabajo producido por el obrero y no pago, no tiene que ver con las ganancias del patrón. Claro, se transforma en una ganancia plus, una ganancia extra, pero no es la ganancia natural sobre la que uno está pensando. Es sencillamente el trabajo no pago, o que no se le paga al obrero a pesar de que con su tarea estuvo desarrollando un determinado valor. El caso es que si esa plusvalía, tal cual la plantea Marx, existe, técnica y económicamente hablando, bueno, es claro que los obreros están sometidos a explotación. Y si hay explotación es porque evidentemente hay intereses de clase social enfrentada. Y si están enfrentadas, es posible que, como en la historia de la humanidad, una clase se imponga a otra. Y eso sospecha Marx que ha de ser la imposición del marxismo, la imposición del proletariado al capitalismo, a los capitalistas, a la burguesía. Si eso iba a ocurrir, bueno, sin duda es que se pudiera acelerar, generando conciencia en los obreros para que lucharan por sus derechos y construyeran la forma de pensar y hacer un camino revolucionario. Una revolución que, despojada a la burguesía del poder
y le permitiera precisamente a esa clase obrera la toma del poder político. Y así establecer un periodo que ellos creían, estimaban transitorio, que era la dictadura del proletariado. Y desde el poder del Estado transformar a la sociedad. ¿Cómo? Socializando los instrumentos de producción, la banca, la tierra, la industria y el comercio. ¿Tá? No es que pasaran a ser parte del Estado, sino que pasaran a ser de dominio social, lo que hasta el momento era manos de algunos pocos. Evidentemente, para ese camino se hacía claramente desde arriba hacia abajo, desde el Estado, ahora convertido en dictadura del proletariado, y hacia el conjunto de la sociedad. Para los anarquistas, que también detestaban la sociedad capitalista, ese no era el camino precisamente. ¿Por qué? Porque ellos entendían que uno de los grandes problemas que la humanidad también tenía es que el poder, el dominio del poder, corrompe la naturaleza humana, hace que aquel que en definitiva es bueno termine siendo malo para el conjunto de la sociedad. El poder corrompe. Y si el Estado es el gran corruptor por ser el que ostenta el poder, claramente no podían pensar en una nueva sociedad construida a partir de una dictadura del proletariado, ¿tá?, que iba a realizarse desde el mismo Estado, porque el Estado estaría bajo control de esa dictadura del proletariado. Entonces allí marxistas y anarquistas no se ponen de acuerdo. Claramente para uno es desde arriba hacia abajo y para otro es desde abajo hacia arriba, pero nunca estableciendo un orden como el orden del Estado. Entonces, por lo tanto, en eso ellos sí creían en la sublevación, en la revolución, en la huelga general, generalizada para que no pudiera ningún sector de la sociedad defender al Estado, y finalmente la construcción de una nueva sociedad, que no me detengo acá ahora en hablar de ello, para que los videos tengan una misma característica de tiempo. En resumen, un mismo sueño de una sociedad mejor y más justa por parte de estos socialistas, pero una diferencia muy clara entre anarquistas y marxistas acerca de cómo debía construirse esa nueva sociedad. Mientras siguieron discutiendo, llegó la segunda mitad del siglo XIX. Y mientras siguieron discutiendo, cayó obviamente la Restauración. Y mientras cayó la Restauración, se fue generando formas de participación política más amplias de las que antes había. Por ejemplo, los obreros, o obreros puntualmente, por medio de partidos o de lo que fuera, en la vía electoral, llegaban a integrar el Parlamento. Y obviamente presentaban mejoras sociales, laborales, etc. Es decir, las condiciones de vida en Europa empezaron a cambiar. Y no necesariamente todos aquellos que antes estaban en una situación de explotación se mantuvieron con las mismas características en su sociedad, sino por el contrario mejoraron sus condiciones de vida, laboral y social. De plano, no, pero mejoraron. Y también en algunos casos los partidos que tenían un énfasis en preocuparse por las cuestiones de los obreros también o estuvieron cerca o conquistaron durante un tiempo el gobierno y desde el gobierno realizaron sus obras de apoyo a los trabajadores. Esto quiere decir que políticamente la segunda mitad europea permitió la mejora de estas condiciones. Y también había ocurrido algo más, que la sociedad europea, que estaba llegando, como siempre vimos en el capitalismo, a la saturación del mercado, encontró en la expansión, en la posibilidad de ir a conquistar nuevos territorios, al Asia, al África, y a penetrar con capitales en el mundo entero, cosa que llamamos imperialismo, llevó a que la explotación del obrero europeo se trasladó ahora a la explotación del resto del mundo, pero mejoró la vida y la condición de los obreros. Esto nos lleva al punto de que Bernstein dice, bueno, si la situación del obrero no es la misma, no tenemos por qué llegar a los mismos caminos que el socialismo anterior ofrecía, y ahora se puede pasar a un socialismo reformista, a seguir transformando
la sociedad sin necesidad de una revolución. O la doctrina social cristiana que planteaba, bueno, claro que el capitalismo ha sido tremendamente injusto, pero también a veces el socialismo ofrece soluciones como la de la revolución o el enfrentamiento entre clases que no permite necesariamente que se llegue a una sociedad mejor, y aparte hay posibilidades todavía de transformación. Como sea, lo que es claro, y desde el punto de vista europeo, es que algo mejoró la vida del obrero europeo, pero habrá que pensar un poquito más qué va a pasar con ese desarrollo del capitalismo.